Amigo, amigos, son las 12 del día, 1 minuto, 12 del día con 1 minuto, y ya lo habíamos anunciado. Tenemos la participación del director periodístico de Radio El Puerto, don Mario Rospigliosi, que se aúna a nuestro programa Conversando Frente al Mar junto a Francisco Miranda. Don Mario, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Mario. Ya puede sacarse la máscara para que me deje hablar bien. Saludos para ti, Marcos, Francisco, y para Jorge en el área de la producción, Junior Santillana también. Señor ministro, es un gusto tenerlo a través de las ondas de Radio El Puerto y con este programa Conversando Frente al Mar. Quiero hacerle conocer, señor ministro Gabriel Quijandría Acosta, ministro del Ambiente, que durante toda la semana, a través de Radio El Puerto, en un horario especial, sin tocar la puerta, ingresamos a todos los hogares del Perú y del mundo entero, ¿no? A las 6 de la mañana, con un programa que se denomina De Cara al Mar. Una producción de Oanes con nuestro amigo Francisco Miranda y la conducción también con Marco Mercado Correa, que lo tengo aquí a mi lado. Y la producción, como siempre, de Jorgito Lamas. Es para mí un gusto, reitero, ministro, tenerlo a través de Radio El Puerto en este programa Conversando Frente al Mar. ¿Algunas palabras de introducción, Francisco, por favor? No, por favor. Muchas gracias, Gabriel, por participar con nosotros en este programa. Gabriel es un ministro que ha hecho carrera prácticamente en el Ministerio del Ambiente, porque apareció desde que se fundó como viceministro de Desarrollo Estratégico, y ahora pues es ministro del Ambiente del Perú. Vamos con la primera interrogante, señor ministro. Muy buenos días. El saludo primero del ministro. Por favor, vamos a recibir. Señor ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, particularmente a Francisco, con quien tenemos pues un vínculo ya hace de tiempo, ¿no? En el trabajo conjunto con OANES de coordinaciones, y nuevamente muchas gracias por la posibilidad de acompañarlos en este espacio tan importante. Perfecto. Ahora sí, Marquito, por favor. Bueno, ministro, entonces vamos con la primera interrogante, ¿no? ¿Cuáles son los puntos principales que usted tiene como política nacional en la cartera que usted dirige, como es del ambiente? A ver, en este momento estamos nosotros trabajando en el proceso de actualización de la Política Nacional del Ambiente, tal como están haciendo muchos de los sectores que estamos intentando actualizar nuestras políticas para poder dejar una especie de hoja de ruta para el gobierno entrante sobre los temas más relevantes que se tienen que tratar en cada cartera o en cada sector. La idea de esta discusión de la Política Nacional del Ambiente, que está siendo lo más participativa, tomando en cuenta las condiciones actuales de distanciamiento físico, distanciamiento corporal que estamos teniendo que mantener. Estamos teniendo que suplir eso a través pues de participación virtual. Lo que estamos queriendo hacer es tener un proceso lo más participativo posible, donde se construya una política del ambiente que sea entendida como un bloque de decisiones, o como un bloque de acciones que generan condiciones habilitantes para que otros sectores puedan seguir avanzando en el proceso de cierre de brechas económicas y sociales, ¿no? O sea, en última instancia, como el ambiente en muchos casos determina la sostenibilidad de las acciones del ser humano, las acciones productivas o las acciones de desarrollo social, lo que nosotros queremos es que la Política Nacional del Ambiente se enfoque en asegurar un ambiente de calidad, una gestión adecuada de los recursos naturales que permitan dar una visión y una perspectiva de largo plazo a estos esfuerzos de generar bienestar, de asegurar el bienestar para las personas, que finalmente somos el centro de la discusión de las políticas de desarrollo, incluso las ambientales, ¿no? Así es. Ministro, venimos soportando una pandemia del coronavirus. Algunos personajes que opinan sobre el particular señalan que esto se debe a muchos cambios que se están dándose en el mundo. ¿Podría ser eso, uno de ellos, el cambio climático? ¿Y cómo afrontar esta situación, ministro? Sin duda, o sea, el coronavirus es una expresión clara de un agotamiento, diría yo, del modelo de relacionamiento con la naturaleza.
¿no? O sea, que creo que, o sea, a partir de la información más robusta que se tiene sobre el posible origen del coronavirus, se tiene el entendimiento de que esto estaría vinculado a la pérdida de ecosistemas, a la degradación de ecosistemas, que lo que ha generado a su vez es un aumento de la interacción de la fauna silvestre con las personas. O sea, fauna silvestre que tiene estos virus o que tiene estas, ¿cómo se llama? Estas zoonosis, y estas saltan al ser humano porque nos acercamos demasiado a estos espacios naturales. Entonces, el tema es que la solución de este problema tiene que pasar por restablecer, como señalaba, nuestra relación con la naturaleza, y eso pasa por inversiones o por un cambio en la mirada acerca de cómo nuestra actividad productiva, nuestra actividad de desarrollo social, se inserta dentro de los límites de la naturaleza. O sea, ¿cómo hacemos para no superar determinados límites que generan este riesgo, esta vulnerabilidad frente a situaciones como la zoonosis, ¿no? Como esta pandemia de la COVID-19, o el cambio climático, como señala usted? En algún momento... que es otro riesgo. Claro. En algún momento, ministro, se hizo conocer de que el culpable de este coronavirus, de este virus que nos está acechando, se dio por el consumo de pescado, ¿no? En China, y por otro lado le echaban la culpa al murciélago. ¿Qué tan cierto resulta de que estos efectos son los que han originado esta pandemia en el mundo? A ver, no hay una relación o una correlación estadísticamente pues establecida entre el consumo de murciélagos, por ejemplo, la sopa de murciélago de Wuhan, que salió en algunos con fuerza en las redes sociales, por ejemplo. Yo creo que eso es más anecdótico en realidad. Lo que sí se puede establecer es una relación entre actividades de aprovechamiento y de comercialización ilegal o poco regulada de fauna silvestre y la aparición de estas zoonosis, ¿no? De estas enfermedades que se originan en animales y que saltan al ser humano, porque lo hemos visto antes, lo hemos visto con la gripe aviar, lo hemos visto con la gripe porcina, lo hemos visto en algún momento con esa gripe del Oriente Próximo, que fue originada en camellos. Y sabemos a ciencia cierta que los murciélagos son fuertemente reconocidos como transmisores de diferentes tipos de coronavirus. No solamente el COVID-19, sino estos parientes del coronavirus. O sea, son hospederos de este tipo de virus. Ellos no se enferman. Sí. Gabriel, hemos visto varias manifestaciones que has hecho a los diferentes medios sobre las diferentes líneas de acción que son prioritarias en el medio ambiente, como para implementar acciones nacionales frente al cambio climático, recuperar y aprovechar los ecosistemas con un criterio sostenible, impulsar una adecuada gestión de los recursos sólidos en el país e incluir un enfoque de economía circular en los procesos productivos. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Sí, como señalas tú, Francisco, esas son las 4 grandes líneas que el Ministerio está impulsando en esta gestión, que en realidad son continuar con el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos 4 años, con el periodo que tenemos por delante de gestión. No tiene mucho sentido, o sea, replantear completamente las prioridades, y venimos trabajando en estas 4 líneas que has señalado tú. En el tema del cambio climático, por ejemplo, hemos trabajado mucho en lo que tiene que ver con la generación de la institucionalidad. Se aprobó en el 2018 la Ley Marco del Cambio Climático, en el 2019 el reglamento, y este año hemos establecido la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que es este espacio de ministros que discuten cómo subir el tema de cambio climático al más alto nivel de decisión y de planificación y de discusión,
del Poder Ejecutivo, con gobiernos regionales, con los gobiernos locales, con el CEPLAN, pero en paralelo hemos trabajado en lo que tiene que ver con la identificación y el avance en la formulación de medidas concretas para enfrentar el tema de cambio climático. Esta semana hemos aprobado nuestra nueva contribución nacionalmente determinada, que es el documento o el compromiso que el Perú asume frente a la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto a cuánto vamos a reducir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero y cuánto vamos a trabajar en reducir nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático. Y ahí hemos hecho, por ejemplo, un mensaje interesante de aumentar lo que habíamos ofrecido en el 2015, que era reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en 30% al 2030, a reducirlas a 40% en el 2030. Esto sería a través de aumentar el esfuerzo de la incorporación de energías renovables en la matriz energética, de mejorar nuestra capacidad de gestión de los bosques amazónicos para evitar que sigamos teniendo pues esos niveles de emisión que tenemos, donde el 50% provienen de la pérdida de bosques. Y ahí, bueno, estamos gestionando recursos públicos, pero también recursos de cooperación internacional importantes, como por ejemplo un acuerdo que tenemos con Noruega por cerca de $200 millones para trabajar en conservación de bosques. Ahí entramos al segundo tema, el tema de la conservación o recuperación de ecosistemas, ¿no? Donde necesitamos entender que los ecosistemas son o deben ser entendidos como infraestructura natural, o sea, en este entendido de que ofrecen una serie de servicios para el desarrollo humano, una serie de servicios que se deben utilizar para cerrar brechas de desarrollo, como asegurar agua limpia, como asegurar agua en cantidad suficiente, ¿no? Entonces, cuando yo hago una inversión en un bufedal altoandino, por ejemplo, o en un humedal costero, yo estoy haciendo una inversión que permite asegurar mejor calidad de agua. En algunos casos, una inversión que es más barata que la inversión tradicional que haría con fierro y cemento, o complementaria a la inversión que hago con fierro y cemento, y que hace que esta inversión gris, digamos, tenga una vida útil más larga, ¿no? Entonces, la idea va por ese lado. Entonces, estamos trabajando fuerte en poder impulsar esta idea de que los ecosistemas son un bien público, y por tanto, igual que la seguridad, igual que la educación, y por tanto deben recibir financiamiento de inversión pública y también privada. Ahí estamos trabajando, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con cómo hacemos para hacer atractivo la aplicación del instrumento de obras por impuestos, que ha sido muy exitoso, por ejemplo, en la construcción de escuelas, en la construcción de puestos de salud, para inversiones vinculadas a este tema de infraestructura natural, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la reforestación, cómo hacemos para la recuperación de determinados ecosistemas pueda entrar también como parte de las acciones que se financian con este mecanismo? Lo que tiene que ver con residuos sólidos y economía circular, ahí la idea es entender que en un contexto como el actual necesitamos ir evolucionando hacia una economía que produce cada vez más, con cada vez menos recursos o utilizando cada vez menos energía, ¿no? O sea, ¿cómo aumentamos la eficiencia de la transformación de los recursos naturales en productos de consumo y en servicios que también utiliza el ser humano, a través de la valorización de los residuos sólidos o parte de los residuos sólidos, ¿no? Hay parte de los residuos sólidos que se generan a partir del consumo que pueden volver a entrar al sistema productivo y pueden dar 1, 2, 5 vueltas dentro de ese sistema productivo, volviendo a generar valor, reduciendo la necesidad de tener rellenos sanitarios, de tener esfuerzos de disposición de los residuos sólidos que son innecesarios, o que son innecesarios
si nosotros entendimos que parte de esos residuos son un insumo para una siguiente acción productiva. Y ahí, por ejemplo, los acuerdos de producción limpia que se están promoviendo junto con el Ministerio de la Producción son sumamente importantes, ¿no? O sea, estos acuerdos por los cuales empresas asumen este nuevo enfoque de ver cómo cierran el círculo productivo, viendo cómo aprovechan parte de esos residuos que ellos generan en nuevas líneas de negocio o los venden a otros emprendedores que están vinculados a otros negocios que pueden aprovechar como insumo el residuo de otro. En el ámbito marino, por ejemplo, y pesquero, TASA es una de las empresas que ha firmado recientemente unos acuerdos de producción limpia, lo cual nos parece extremadamente interesante como ejemplo para entrar fuertemente en este tema. Están listos para firma también un acuerdo de producción limpia con Austral, que sería firmado ya no entre el Ministerio del Ambiente, sino entre el Ministerio de la Producción y Austral, también con compromisos de incorporar este tema, esta mirada o este enfoque de economía circular. Gabriel, has hablado de varias conexiones sumamente interesantes. Hay una conexión muy importante del Ministerio del Ambiente con la pesca artesanal de orilla, que muchas personas no la ven y que sin embargo es fundamental e importante. De hecho, el ecosistema de la orilla o el ecosistema costero que está por encima de los 50 metros de profundidad pegado al borde costero es un ecosistema totalmente distinto al ecosistema pelágico, y la población o el repoblamiento de estos ecosistemas depende en gran parte del buen cuidado que tengamos en las diferentes reservas naturales de islas y puntas guaneras que están bajo la jurisdicción de la CERNAM, que son, digamos, estos lugares donde vamos a proteger el ambiente y la diferente biodiversidad de peces que habitan en este borde costero, para que luego se pueda multiplicar y ir o ocupar los otros espacios que hoy día de alguna manera han sido pues depredados, han sido desgastados, etcétera. Y aquí en Hilo existe la reserva de Punta Coles, que es una reserva sumamente importante, y me gustaría saber cuál es esa visión que el Ministerio del Ambiente tiene para manejar estas conexiones con la pesca artesanal. Yo tuve la oportunidad de regalarte un libro sobre la fotografía submarina pulmón, personalmente, que es un trabajo que está haciendo ANES para documentar cómo es la biología y las diferentes biomasas que existen de pesca de los diferentes peces que están en el borde costero, que son, como ya he dicho, un escenario totalmente diferente. ¿Cuál es la visión del medio ambiente respecto a esta conexión que tienen las reservas de islas y puntas guaneras con las pesquerías artesanales de orilla? A ver, gracias por la pregunta, Francisco, porque creo que es un tema extremadamente relevante, ¿no? O sea, entender que estos espacios en los cuales se establecen determinadas reglas de juego, digamos, un poco distintas respecto de lo que está fuera de las reservas, es importante entenderlo en la perspectiva de asegurar determinados espacios de reproducción, espacios de alimentación, espacios de aumento progresivo de la disponibilidad de pesca para la pesca artesanal en otras zonas. Se sabe a nivel internacional por estudios biológicos de este efecto que se llama de chorreo. Así es. Que se genera, ¿no?, en las áreas marinas protegidas, que aseguran ciertos niveles de crecimiento, ¿no?, y ciertas zonas en las cuales los peces o las especies marinas, los recursos hidrobiológicos pueden desarrollarse y después salen de esta zona y pueden ser aprovechados en las zonas aledañas. El tema es que necesitemos, o sea, apostar por tener estos espacios en los cuales tenemos un nivel un poco más exigente de gestión, donde tenemos algunas restricciones para la utilización durante diferentes temporadas del año, ¿o no?, que permitan
que ese proceso natural, ¿no?, y de crecimiento biológico se produzca y esto se pueda aprovechar posteriormente fuera del área protegida. Esa es la idea que hay detrás de estas propuestas y además en el interín, o sea, mientras se produce este crecimiento de las especies, este proceso de desarrollo biológico en estas zonas, se puede aprovechar también a través de otras actividades como el turismo. En el caso de Punta Coles, por ejemplo, tenemos la colonia más importante de lobo fino que hay en la costa del Perú, ¿no? Y que eso pueda generar otra fuente alternativa de ingreso para los pescadores en las temporadas en las cuales no pueden hacer aprovechamiento, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante. Tengo una noticia interesante. Justo 2 minutos antes de arrancar la entrevista con ustedes, conversé con el jefe del CERNAM y me comunica que están listos con el protocolo para abrir la actividad en Punta Colas. Están terminando de hacer unas coordinaciones con el municipio y tengan seguridad que va a volver a estar abierta para actividad turística antes de fin de año. Ese es un tema importantísimo y me parece una excelente noticia, pero Gabriel, tú eres consciente de que se requieren hacer conexiones e interconexiones con otros ministerios, porque el desarrollo del turismo en Punta Coles o en las reservas marinas depende mucho de la capacidad de tener embarcaciones adecuadas para llevar a los turistas, y estas embarcaciones adecuadas tienen que obtener los permisos del Ministerio de Defensa, específicamente de la Marina de Guerra del Perú, y que esta tramitología sea de alguna manera rápida, sencilla, porque además cada operador turístico le abona, digamos, una cantidad de dinero al CERNAM para el mantenimiento de la reserva por este derecho de utilizar estas embarcaciones para llevar turistas. Ministro, a propósito, ya que nos habla usted de la decisión que ha tomado CERNAM en relación a Punta de Coles, últimamente han habido problemas, ¿no?, con relación al incursamiento de algunos pescadores artesanales que han estado desarrollando actividad extractiva en esta zona que es de reserva nacional. No sé si usted tenga conocimiento. En todo caso, si CERNAM está considerando la apertura de esta reserva, tendrá que hacerlo bajo condiciones muy apropiadas y es conveniente que se haga, porque turísticamente este lugar y este escenario que tenemos aquí en Hilo, con muchas bondades, no solamente Paracas debe existir en el atractivo nacional o mundial, sino también Punta de Coles, que lo tenemos aquí, pero que está limitado ciertamente, como usted de repente debe conocerlo. Entonces, ahí le traslado esta inquietud a propósito de la intervención también de Francisco, ministro. Sí, sin duda. Y ahí, a ver, una precisión. Precisamente porque la reserva Puntas Islas Guaneras, de la cual Punta Coles es parte, está dentro de esta, o tiene esta categoría de reserva nacional, no tiene una limitación específica para el desarrollo de pesca artesanal, ¿no? O sea, no es la reserva Puntas Islas Guaneras no es como un parque nacional o como un santuario nacional como es Machu Picchu, por ejemplo, o el Parque Nacional del Manu, donde actividades extractivas no están permitidas. En el caso de las reservas nacionales, como el caso de Pacaya Samiria, por ejemplo, en la selva, o Puntas Islas Guaneras, la actividad pesquera de escala artesanal está permitida. Y de hecho, CERNAM trabaja en el establecimiento, por ejemplo, de planes de manejo con los pescadores que tradicionalmente han aprovechado estas zonas desde antes de que existieran estas reservas, o desde que antes estos territorios fuesen declarados como reserva, ¿no? Es el caso de Punta Coles, por ejemplo, donde se ha estado trabajando el tema de pulpo, el caso de Isla Lobos de Tierra, donde estamos trabajando el tema de la gestión de los bancos de concha de abanico, para hacer una extracción sostenible. Para mostrar también un poco la idea aquí es mostrar el mensaje de que las áreas protegidas no son tierra, o en todo caso, en este caso,
no son mar ocioso, son un mar productivo, pero que se aprovecha de una manera distinta, con algunas con algunas precisiones, con algunas exigencias un poco mayores, pero que no es que estamos declarando un sitio absolutamente fuera de los límites de la actividad productiva. No, ese no es el mensaje, ¿no? La idea es que podamos tener una gestión productiva, pero en armonía con los límites de la naturaleza, como señalaba. Qué interesante. Gabriel, hay los proyectos de la Reserva Submarina de la Dorsal de Nazca y también está pendiente la Reserva Nacional del Mar Tropical de Grau en la costa norte. Hay muchas versiones y muchos decires de muchas personas respecto a que las empresas de hidrocarburos están creando alguna presión para la no creación de esta reserva, sobre todo la del norte del Perú, la del Mar de Grau. ¿Qué hay de cierto en todo esto? A ver, hay una discusión alrededor de este tema vinculado al Mar Tropical de Grau. En el caso del Mar Tropical de Grau, como todos sabemos, esta zona del mar peruano es una zona donde ya existen derechos otorgados a empresas petroleras para hacer exploración e incluso extracción. Algunas ya están haciendo extracción de petróleo en el zócalo marino. En cumplimiento de esta directiva general que en el caso de áreas protegidas en el Perú se respeta de manera así muy escrupulosa, cuando existen derechos preexistentes en una zona, o sea, cuando alguien ha recibido un derecho de aprovechamiento de un espacio o de un recurso en una zona que después se va a declarar área protegida, nosotros estamos obligados a respetar ese derecho. Y ese es el caso en la zona de Mar Tropical de Grau, donde los lotes petroleros han sido entregados antes de la creación del área. Entonces nosotros lo que hemos asegurado es, esos derechos preexistentes nosotros los vamos a respetar. Y nosotros vamos a trabajar muy de cerca para asegurarnos que el desarrollo de esta actividad petrolera no impacte en los objetivos de conservación de la reserva Mar Tropical de Grau. El problema es que parece ser que para el sector petrolero este mensaje no es suficiente, ¿ya? Y querrían algunas modificaciones en la legislación de áreas protegidas porque sienten que no es suficientemente fuerte en términos de asegurarse que no va a haber un problema con la actividad productiva que ellos desarrollan. Nosotros hemos dicho que no nos parece conveniente en esta coyuntura abrir una discusión sobre la ley de áreas naturales protegidas, porque esa apertura podría significar pues no cambiar los 2 o 3 artículos que a ellos les interesan, sino cambiar toda la ley de áreas protegidas. Y sí, el resultado es absolutamente incierto. Bueno, señor ministro, ¿vamos a hacer un break aquí? ¿O una interrogante más? Una más entonces. Bueno, ¿qué pasó entonces con el acuerdo de Escazú? ¿No? Si es que faltó algún tipo de difusión para luego ya ir a la pausa comercial. A ver, yo creo que en el caso de Escazú, y ahí eso es una autocrítica pues a la posición del ministerio respecto a este tema. Yo creo que nos faltó reflejos, nos faltaron reflejos para entender que esta era una discusión política, no tanto una discusión técnica, ¿no? Porque esto se plantearon una serie de ideas respecto del tema de la soberanía, respecto del tema de que eventualmente algunas personas u organizaciones de sociedad civil podrían querer llevar a la Corte Internacional de la Haya discusiones
sobre proyectos de inversión específicos que existiesen en el Perú, en el ámbito amazónico, por ejemplo, y el acuerdo no preveía nada de eso, o sea, todo eso era simplemente una campaña de miedo, de generación pues de información que no era cierta, ¿no? Y que creo que no tuvimos la capacidad de responder, como digo, desde un punto de vista más político, ¿no? Creo que estuvimos más enfocados en una discusión más técnica, de decir, no, el artículo tal dice esto, y este otro dice esto otro, que entrar en el toma y daca político que creo que era necesario en esta discusión, ¿no? Nosotros esperamos que esto se pueda retomar en algún momento. Yo lo veo difícil en la coyuntura actual hasta que termine este gobierno, pero ya quedará pues para las siguientes gestiones del Parlamento y del Ejecutivo ver si retoman esa discusión, ¿no? Nosotros seguimos pensando que es un tema válido, que es un tema importante. Este año hemos tenido pérdidas de vidas de personas vinculadas a la defensa del ambiente en Madre de Dios, en zonas de la Amazonía, y por tanto eso es una muestra de que se requiere mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a las amenazas que genera la actividad ilegal en ciertas zonas, ¿no? Ministro, soy Mario Rospilión Sivera, participando en este programa. Me presento porque soy también el conductor del noticiero La Voz del Puerto, que diariamente lo tenemos en 3 ediciones aquí a través de Radio El Puerto. No puedo dejar de preguntarle un tema que es vinculado a nuestra realidad de Hilo. En Hilo consumimos un agua de pésima calidad. Tenemos un agua que proviene de la zona de Tacna, del valle de Ite, del valle de Locumba, que viene cargada de arsénico. Y esto no es novedad, ministro, para todos los hileños. Consumimos agua con arsénico hace años en Hilo. Tenemos el otro afluente que es el valle de Hilo, que viene cargado con aguas, dicen, aguas de Pasto Grande, pero que sabemos que las aguas de Pasto Grande también están contaminadas. Y aparte de ello, en la parte de Moquegua, en el valle de Moquegua, irresponsablemente las autoridades de sanidad de Moquegua particularmente echan todas las aguas residuales al cauce del río, y esa es el agua que finalmente se provee para su consumo en nuestra población. Yo no quisiera comprometerlo para hoy, para más adelante será posible poder conversar con usted con mayor amplitud sobre estos detalles y temas, ministro. Sin duda, Mario, y este es un gran tema que se repite lamentablemente a lo largo del país. Durante la semana, por ejemplo, yo he estado en Puno viendo la situación de la cuenca Coata, que es una de las que desagua en el lago Titicaca, por ejemplo, y que recibe toda el agua servida de la ciudad de Juliaca, ¿no? Donde la no atención del problema de aguas servidas histórica por más de 30, 40 años en esta zona, le termina llegando a un grupo de comunidades que están cuenca abajo de este río respecto a la ciudad, y que hasta el momento no se había atendido, ¿no? Entonces, desde el Ejecutivo estamos haciendo un esfuerzo de trabajo conjunto del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, para atender a las personas que tienen metales pesados, por ejemplo, en la sangre, para poder atender eso. Y entonces, por ejemplo, se está avanzando en la construcción de las plantas de agua potable para estas comunidades que están en la cuenca del río Coata. Nosotros desde el Ministerio de Ambiente hemos procedido a cerrar el botadero que tenía la ciudad de Juliaca, y que con los lixiviados descargaban en el río, que después iba al río Coata y terminaba pues en estas comunidades también. Entonces, ese tipo de esfuerzos son los que tenemos que tener. Yo encantado de poder volver al programa para discutir la situación específica de Hilo y buscar soluciones. Muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido muy amable con darnos tu tiempo. Sabemos que eres un ministro
ocupado. Además, estos temas del ambiente definitivamente te tienen que copar, porque además es un ministerio nuevo. Lo único que sí te sugeriría, digamos, o te solicitaría, es que como ministro existan pues unas buenas coordinaciones intersectoriales, tanto con el Ministerio de Defensa como con el Ministerio de la Producción, para los temas que atañen a la vida de la pesca artesanal o a las actividades marinas, donde hay pues interconexiones. Más allá de eso, mi agradecimiento infinito por este tiempo que nos has conseguido tan valioso, y terminamos con esta conferencia. Sí, por mi parte, muchísimas gracias, agradeciéndole al ministro Quijandría, y espero tenerlo en una próxima oportunidad aquí a través de Radio El Puerto. Muchas gracias, muy buenos días. Encantado, les agradezco la invitación, de verdad. Gracias, un abrazo a la distancia, ministro. Bien, era el ministro del Igualmente. Ambiente, Gabriel Quijandría, en esta entrevista con nuestro programa Conversando Frente al Mar, con temas relevantes de la cartera que él dirige. Oanes, señor de las olas.